En el programa de hoy, Cardenal Francés pide perdón por abusar de una niña hace 35 años. Se pone a disposición de la justicia y de las autoridades de la Iglesia. En Estados Unidos, este miércoles, diversos estados someten a consulta electoral propuestas abortistas. Ante el clima de violencia, la Iglesia en Ecuador pide al gobierno poner los medios para disuadir al crimen organizado. La Santa Sede mantiene acercamientos con Rusia y Ucrania para buscar soluciones a la guerra, dice el Papa. Desde Argentina, imagen de San José sale del convento a callejear. Hola Eddie, qué gusto empezar este inicio de semana contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Nati. Un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde Lima, Perú. Así es amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que en Francia el cardenal Jean-Pierre Ricard en reciente pronunciamiento pidió perdón por haber abusado de una niña hace 35 años. Se pone a disposición de la justicia y de las autoridades de la Iglesia. Conozcamos el caso. Este es el comunicado en el que el cardenal francés Jean-Pierre Ricard confesó haber abusado de una niña de 14 años hace 35 años. Anuncia que se retiraría de sus funciones. Hoy que la Iglesia en Francia desea escuchar a las víctimas y actuar en verdad, he decidido no esconder más mi situación y ponerme a disposición de la justicia, tanto en el plano de la sociedad como el de la Iglesia. Fueron sus palabras. Continúa así. Hace 35 años, cuando era párroco, me comporté de manera reprobable con una joven de 14 años. Mi comportamiento inevitablemente ha tenido consecuencias graves y duraderas para esta persona. Se lo expliqué y le pedí perdón, y repito mi petición de perdón aquí, así como a su familia. Es por estas acciones que he decidido tomar un tiempo de retiro y oración. La confesión del cardenal Ricard llegó este lunes 7 de noviembre. El texto firmado por el prelado fue difundido por el periodista Antoine Pasquier, redactor del semanario católico francés Familia Cristiana. Jean-Pierre Ricard fue obispo en la región suroeste de Burdeos de 2001 a 2019. Además, fue presidente de la Conferencia Episcopal de Francia del 2001 al 2007 y vicepresidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas del 2006 al 2011. Ante lo revelado, el actual obispo de la diócesis de Burdeos, Monseñor Jean-Paul James, emitió un comunicado en el que se solidarizó con la víctima del cardenal Ricard y con todos aquellos, especialmente en su diócesis, que se sentirán heridos por estas revelaciones. Monseñor James renovó su invitación y disposición hacia las personas que podrían haber sido víctimas de actos reprobables en el departamento francés de Gironde para que los reporten al equipo de vigilancia de la diócesis. Ecuador vive una ola de violencias. Ya son 3 las provincias del país declaradas en estado de emergencia. En Guayaquil también se han reportado varios ataques con heridos y muertos. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, nos explicará qué está pasando. Monseñor, qué gusto que nos acompañe en el programa. Cuéntenos, ¿por qué se están dando estos hechos de violencia? Bueno, según varios analistas, se trata del crimen organizado que llevan adelante diferentes grupos nacionales e internacionales que se dedican al tráfico de armas, de droga y de seres humanos. De tal manera que han declarado una guerra abierta a todos los estados de derecho. En este contexto es que comprendemos mejor lo que está sucediendo aquí en Ecuador. Son diferentes grupos que, utilizando diferentes armas, pues han provocado esta ola de violencia que realmente ha impactado muchísimo en todos los ecuatorianos. ¿Y cuál es la solución desde su punto de vista? Bueno, la solución, digamos, aquí lo tienen diferentes estamentos, comenzando por el Estado. Es el Estado o los estados los que están llamados pues a poner todos los medios posibles para disuadir a estos grupos, para controlarlos, y luego, pues, si son apresados, comenzar todo el proceso de rehabilitación y reinserción en la sociedad. Esa es una tarea exclusivamente de los estados.
Por supuesto que como sociedad civil, igualmente nosotros estamos llamados a trabajar para que esas condiciones en las que crece la violencia vayan desapareciendo. Por eso es que nosotros hemos hecho varios llamados a los diferentes actores sociales. Precisamente, Monseñor, desde la Iglesia Católica, ¿qué acciones están realizando para hacer frente a esta situación? Bueno, nosotros hemos llamado primero a los cristianos, porque decimos que en América Latina, en Ecuador, más del 70 o 80% somos cristianos, ya sean católicos o evangélicos. Entonces, la llamada es justamente hacer esa luz de esperanza, esa luz de fortaleza, esos signos, de tal manera que no caigamos como cristianos también en las mismas armas de la violencia, del miedo. Ese es un llamado que hacemos a las comunidades, a ser coherentes con nuestra fe y vida. Porque te preguntes cómo es posible en países que nos decimos, nos confesamos cristianos, haya tanta violencia, tanto enfrentamiento. Ese es el primer llamado. Luego también nosotros llamamos justamente a los líderes y políticos a que en estos momentos piensen en el bien del país y obren, como decimos, con cordura, con sensatez, con valentía, dejando de lado sus intereses partidistas. Entonces, un llamado a los políticos y a los actores sociales. Igualmente, nosotros llamamos a toda la ciudadanía y les invitamos a unirnos, a hacer un pacto social, de tal manera que podamos enfrentar a esta delincuencia organizada juntos, pensando en el bien de los niños, de los jóvenes, a optar, decimos, por los caminos de la honestidad, de la justicia, de la dignidad. Entonces, un llamado que hacemos a toda la sociedad ecuatoriana. Pero finalmente también llamamos a las personas que están involucradas directamente en esta ola de violencia. Y les invitamos pues a que tomen conciencia de todo el dolor, de todo el daño que causa. Y les invitamos a su vez también a que en nombre de Dios reconozcan, se arrepientan, se conviertan, que piensen que el dinero fácil se acaba, ese poder efímero también se desvanece y que esa fama pues al final no quede nada. Entonces ese es el llamado que nosotros como iglesia en ese comunicado hemos hecho a toda la ciudadanía. Así es, Monseñor Luis Cabrera, gracias por la entrevista y nos unimos en oración por la paz en el país. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando por la paz como fruto, como decimos siempre, de la justicia, de la verdad, de la libertad y sobre todo para nosotros del amor. Mañana se realizarán las elecciones intermedias en Estados Unidos, comicios que se celebran cada 2 años para evaluar al Congreso y en el que los ciudadanos son consultados sobre diferentes temas. Además de California, sobre el cual ya informamos, ¿qué otros estados votarán en sus boletas electorales propuestas abortistas? Aquí se lo contamos. Los ciudadanos de California, Michigan y Vermont decidirán el futuro del aborto en sus estados en las próximas elecciones de mitad de mandato, este martes 8 de noviembre, comicios cruciales para el rumbo que tomará el país. Las iniciativas electorales que pretenden incluir enmiendas en las constituciones de los estados para reponer el aborto surgen luego de que el Tribunal Supremo definió en junio de este año que el aborto ya no es legal a nivel nacional, sino decisión de cada estado. Aquí las propuestas a las que los ciudadanos deben marcar sí o no en sus boletas. Estado de Michigan, propuesta 3. En la boleta electoral se lee: propuesta para enmendar la Constitución del Estado para establecer un nuevo derecho individual a la libertad reproductiva, incluyendo el derecho a tomar todas las decisiones sobre el embarazo y el aborto. Sí, no. En palabras fáciles, legalizar el aborto en cualquier momento del embarazo por cualquier razón, permitir que cualquier persona practique abortos, incluso aquellos sin licencia médica, y permitir que cualquier persona ayude a las adolescentes a abortar sin que sus padres lo sepan. Sí, no. Según una encuesta de WDIV Detroit News, realizada a fines de septiembre, entre probables votantes de Michigan, el 61,6% dijo que apoyaría la propuesta. No obstante, una encuesta del Emerson College Polling, realizada en octubre, reveló que sus posibilidades cayeron a un 52%. Los líderes pro vida ya han anticipado una victoria.
Hoy en Michigan el aborto es legal antes de que el bebé salga del vientre materno. Una vez completa la formación del feto, solo se puede realizar un aborto para preservar la vida de la madre. Estado de Vermont, artículo 22. En Vermont, la boleta electoral sobre la consulta respecto al aborto dice así: el derecho de un individuo a la autonomía reproductiva personal es fundamental para la libertad y la dignidad de determinar el propio curso de la vida y no será negado o infringido a menos que esté justificado por un interés estatal urgente logrado por los medios menos restrictivos. Sí, no. Esto quiere decir, según la diócesis de Burlington en Vermont, poder abortar durante los 9 meses de embarazo hasta el día del nacimiento. Se elimina la protección de la conciencia para los trabajadores de la salud. Así, más médicos y enfermeras evitarían trabajar en Vermont, creando más escasez de personal. La eliminación de los derechos de los padres sobre las opciones sexuales y de género de los niños. Una encuesta de la Universidad de New Hampshire publicada en octubre reveló que el 75% de los residentes de Vermont dijo que apoyaría la medida, según el medio BT Digger. No obstante, Mary Ann Beerworth, directora ejecutiva de Derecho a la Vida en Vermont, dijo a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, que el resultado en realidad no está claro y que hay que esperar. En el estado de Vermont, el aborto es legal hasta el nacimiento del bebé. California, propuesta 1. En California, la boleta electoral incluye la propuesta 1 para restaurar el derecho al aborto en la Constitución de California. Esto es lo que dice: el Estado no podrá negar ni interferir en la libertad reproductiva de una persona en sus decisiones más íntimas, lo que incluye su derecho fundamental a elegir abortar y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. El elector deberá marcar sí o no. Liana Rebolledo, una destacada líder provida radicada en Estados Unidos que eligió tener a su bebé en medio de una traumática experiencia, advierte lo siguiente a puertas de los comicios de este 8 de noviembre. Las personas pro aborto, lamentablemente, han sido muy astutos con su narrativa. La narrativa que ellos están manejando es hacerle creer a una mujer que lo que ellos le están defendiendo son sus derechos reproductivos. Cuando tú estás hablando de los derechos reproductivos de una mujer, claro que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo antes de quedar embarazada. Cuando una mujer ya está embarazada, el cuerpo que hay dentro de su vientre ya no le corresponde como tal y les hacen creer que no es un ser humano, que no hay vida. Sin embargo, sí se venden sus órganos. Es preciso mencionar que los ciudadanos de los estados de Kentucky y Montana votarán sobre medidas pro vida. En Kentucky se votará por la enmienda 2, que indica que la Constitución del estado no protege el derecho al aborto. Nos vamos a una pausa y al volver, la Santa Sede mantiene acercamientos con Rusia y Ucrania para buscar soluciones a la guerra, dice el Papa. Desde Argentina, imagen de San José sale del convento a callejear. Hoy es la fiesta del Beato San Francisco Palau, predicador de las misiones populares. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia celebra al Beato Francisco Palau, sacerdote exorcista carmelita teresiano español. Participó en el Concilio Vaticano I y tras su muerte se fundaron las Hermanas Carmelitas Misioneras. Desde España, el hermano Luis Carlos, religioso de los Heraldos del Evangelio, nos cuenta acerca de este beato. Fue desterrado después porque en España hubo una persecución muy grande contra la iglesia y se desterró a los religiosos y él tuvo que huir de España y estuvo 11 años fuera. Cuando él volvió a España, él empezó a dar catequesis en varios colegios, a enseñar, pero sus catequesis eran muy
tenía mucha relación con hablaba mucho de los males de la época y ejemplificaba con ejemplos de lo que estaba pasando. Y eso a las autoridades les molestó mucho. Entonces lo exiliaron a una isla, a Ibiza, a una isla ahí que se llama el Esvedra, un islote que hay ahí, y ahí él vivió como ermitaño durante muchos años. Y ahí él tuvo revelaciones místicas, él hizo muchas profecías, y una cosa, él tuvo la oportunidad de participar en el Concilio Vaticano I, y él propuso algo extraordinario. Él propuso que el Santo Padre fundara y se preparara a los sacerdotes para ser exorcistas. Se les formaba para hacer, porque él decía que una de las maneras para desterrar el mal en esta tierra era eliminar uno de los motivos del mal, que son los demonios. Entonces él decía, hay que formar bien a los exorcistas para expulsar los demonios de la sociedad. Su idea fue bien aceptada, pero vino Garibaldi, atacaron los estados pontificios y el Concilio Vaticano I no pudo continuar más. Y entonces esa propuesta pues cayó por tierra. Pero él era un gran exorcista y él predicaba mucho la expulsión de los demonios, no solo de personas, pero sino de la sociedad. Hay demonios en la sociedad que estorban la práctica de la virtud, que hacen que la vida de sociedad no favorezca el crecer en la fe, el crecer en Dios. El Papa Francisco concluyó ayer su viaje apostólico al Reino de Bahrein, donde tuvo encuentros con líderes islámicos y la pequeña comunidad católica. Durante el vuelo de retorno a Roma, el Santo Padre concedió una rueda de prensa. Ahí explicó por qué está nombrando autoridades mujeres en el Vaticano y dijo que las cosas mejoran al hacerlo. Al respecto, destacó la presencia de la vicegobernadora de la Santa Sede y se refirió luego al reciente nombramiento en el Consejo de la Familia de Mariana Mazzucato, una economista atea que se ha expresado públicamente a favor del aborto. Escuchemos las conclusiones del Papa en la rueda de prensa. Esfuerzos del Vaticano para que termine la guerra en Ucrania. Prima di tutto, il Vaticano è continuamente attento. Primero que nada, el Vaticano está continuamente atento. La Secretaría de Estado trabaja y trabaja bien. Sé que el secretario de Monseñor Gallagher se mueve bien ahí. Después, un poco de historia. El día después de la guerra, he pensado que esto no se puede hacer. Es una cosa insólita. Fue a la embajada rusa a hablar con el embajador, que es un gran hombre, y que lo conozco desde hace 6 años, cuando llegó un humanista. He hablado 2 veces por teléfono con el presidente Zelensky, después con el embajador algunas veces más, y se hace un trabajo de acercamiento para buscar las soluciones. Y también la Santa Sede hace lo que se debe hacer, la comparación de los prisioneros y estas cosas. Son cosas que se hacen siempre, y la Santa Sede lo ha hecho siempre, siempre, y la predicación por la paz. Y la predica per la pace, ¿no? Papa pide a la Unión Europea apoyar a los países que acogen migrantes. Ogni governo Cada gobierno de la Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo sobre cuántos migrantes puede recibir, porque por el contrario, hay 4 países que reciben migrantes: Chipre, Grecia, Italia y España, porque son los que están más cerca del Mediterráneo. Luego en el interior hay algunos de Polonia, Bielorrusia, pero los grandes emigrantes del mar. Pero hay que salvar vidas. Hoy en día el Mediterráneo es un cementerio, tal vez el mayor cementerio del mundo. e la politica dei migranti va. La política de migrantes debe ser consensuada entre todos los países. No se puede hacer una política sin consenso. Y la Unión Europea en esto debe llevar una política de colaboración y ayuda. Y no puede dejar a Chipre, Grecia, Italia y España la responsabilidad de todos los migrantes que llegan a la playa. Arrivano alle spiagge.
Mensaje a la iglesia en Alemania en crisis. Pierde 300.000 creyentes al año. Io ai cattolici Yo digo a los católicos alemanes, Alemania tiene una gran iglesia evangélica. No me gustaría otra que no fuera tan buena como esa. La quiero católica, en fraternidad con la evangélica. A veces perdemos el sentido religioso del santo pueblo fiel de Dios y caemos en discusiones éticas, en discusiones de coyuntura, en discusiones políticas eclesiásticas, en discusiones que son consecuencias teológicas, pero que no son el núcleo de la teología. ¿Qué piensa el pueblo fiel de Dios? ¿Qué siente? Ir allí a buscar qué piensa, ir allí en esa simple religiosidad que encuentra en los abuelos. No digo que se vuelva atrás, pero la fuente de inspiración está en las raíces. non dico di tornare indietro, no, ma la fonte di ispirazione nel radice. En Argentina, un sacerdote está actuando sin permiso de la iglesia. Se trata del padre Carlos Urrutigoiti. En 2018, el sacerdote apareció en los medios de comunicación al figurar entre los 300 acusados de abuso sexual en un informe difundido por la Corte Suprema de Pensilvania en Estados Unidos. El padre Carlos también está prohibido de predicar la palabra de Dios, administrar sacramentos y sacramentales, así como de desarrollar cualquier actividad de enseñanza en la Arquidiócesis de Buenos Aires. El arzobispo de Buenos Aires emitió un decreto en el que impide ejercer el ministerio sacerdotal al padre Carlos Urrutigoiti. Más noticias con Matías Boca, nuestro corresponsal. En Buenos Aires, desde la parroquia Santa Julia, ubicada en el barrio porteño de Caballito, comenzamos informando que en la diócesis de Orán se llevó a cabo un encuentro de referentes para la protección de menores y personas vulnerables. Referentes de distintas parroquias de Orán comprometidos en la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables tuvieron su primer encuentro. Fue un espacio para la concientización sobre la prevención de los abusos en los ambientes eclesiales, reflexionando también sobre la importancia de construir ambientes sanos y seguros para todos y todas. La misión de este equipo es promover y desarrollar programas de ambientes seguros para toda la diócesis, coordinar las medidas de prevención, acompañar pastoralmente a quienes denuncien y asesorar al padre obispo en materia jurídica y comunicacional. Se llevó con gran éxito el primer encuentro de los referentes parroquiales, de movimientos y también de pastorales, con el lema que el mejor método preventivo es la formación. El camino que hoy comienza en nuestra diócesis es en la formación de los agentes de pastoral para poder intervenir en cada comunidad. Entre otra información, se desarrolló una misa por los 201 años de la Policía Federal Argentina en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En cada una de las salidas, en cada uno de los servicios. El arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Cardenal Mario Aurelio Poli, pidió a los uniformados ser agradecidos con Dios, que es el creador y dueño de la vida propia de cada uno y de la vida del prójimo, a quien el policía sirve y cuida. También los alentó a vivir su vocación de servicio con grandeza y generosidad y rogó que la institución pueda seguir por muchos siglos más sembrando el bien en nuestra patria. Es tradición en la Policía Federal que todos los años, al celebrar la Semana Institucional por un nuevo aniversario, se celebre la misa en esta iglesia catedral. Hemos dado gracias a Dios por todos los beneficios que esta institución bicentenaria fue recibiendo a lo largo de todos los años. Hemos pedido fuerza y luz para continuar con nuestra vocación de servicio y con la vocación de servicio de todos los hombres y mujeres distribuidos a lo largo y a lo alto de todo el territorio nacional, y hemos también rezado y pedido por el eterno descanso de todos los que en estos años pertenecieron a las filas y hoy ya descansan en Dios.
Finalizando con las noticias, una imagen de San José salió del monasterio de Carmelitas Descalzas a callejear, como nos dice el Papa Francisco, para acompañar a los hermanos y hermanas en Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli, bendijo la ermita del San José Milagroso y Callejero, una imagen expuesta en el patio del monasterio de las Carmelitas Descalzas. Cabe destacar que tras permanecer en el claustro durante su fundación en 1874, la imagen quedará a la vista de los fieles para colmarlos de favores. Junto a más de un centenar de devotos y carmelitas, el prelado invocó al Señor pidiéndole que experimentemos la intercesión resplandeciente y gloriosa en este querido santo. Queremos hacer este gesto de que ahora San José acompañe a todo nuestro barrio, a la gente que pasa por nuestra vereda, que se sientan acompañados, queridos, protegidos por San José. Así es que bueno, es un desprendimiento, pero lo hacemos con mucho amor, con mucha alegría, porque sabemos que San José va a bendecir y va a cuidar de nuestro pueblo. Yo creo que en estos tiempos San José nos está diciendo sobre todo que tenemos que vivir un poco la interioridad. O sea, San José vivía para adentro, vivía con la Virgen María y con Jesús. Nosotras como comunidad nos llevamos en este día la alegría de compartir algo que amamos entrañablemente. Esta imagen de San José que la ofrecemos al pueblo. Yo creo que esto le va a dar a la gente esperanza, le va a dar una mirada de cielo, una mirada de más allá. Si antes pasaban por la puerta y se hacían la señal de la cruz o se quedaban ahí unos minutos, al estar ahí con ese rostro de San José, el niño, y también la oración que queda escrita, va a dar esperanza. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.